la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se reforma la fracción 23ª del artículo 13, inciso A, y se deroga el inciso C y se adiciona la fracción 38ª del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México con el objetivo de crear la Comisión para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor vicepresidente. Saludo a las y los integrantes de la Comisión de la Diputación Permanente, a las diputadas y diputados, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a los medios de comunicación. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51, fracción 2, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1, 30, primer párrafo, 38, fracción 2, 79, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado, tengo a bien someter a consideración de este órgano legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 38ª al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se reforma la fracción 23ª del artículo 13A, el inciso A, y se deroga el inciso C y se adiciona la fracción 38ª del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para crear la Comisión para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La legislatura, para su organización y funcionamiento, crea órganos denominados comisiones y comités que permitan la especialización en el trabajo, agilizando la toma de decisiones y generando mesas de trabajo en las que podrán convocar a organizaciones de la sociedad civil que se encuentren involucradas en los temas a tratar, para lo que las comisiones legislativas son los órganos integrados por los diputados de los diversos grupos parlamentarios y se encargan del estudio y análisis de las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas de acuerdo a su ámbito de competencia, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, apoyando la función legislativa y por su conformación de diferencia en razón de la tarea que realizan. Son los órganos que determinan y guían a la legislatura. En este tenor, su objetivo es elaborar los dictámenes o informes correspondientes especializados. Las comisiones permiten a la legislatura llegar a su fin último o causa final, siendo en derecho parlamentario o el fin específico de la norma permitir el bien común, justicia y seguridad jurídica para todas y todos, en concordancia con el principio de eficiencia y eficacia de la actividad legislativa, es decir, la voluntad para adecuar la realidad de un objetivo, con reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento para el tema específico. Las decisiones de la legislatura requieren especialización para el correcto análisis, estudio y discusión de los temas, con comisiones legislativas eficientes que produzcan resultados concretos, constituyéndose como órganos que estudiarán las materias específicas que habrán de resolver la legislatura en pleno. Por lo que la actualización y especialización de estos órganos legislativos debe privilegiarse para atender de forma eficiente y oportuna la dinámica y necesidades de la legislatura. Como antecedente, en anteriores legislaturas se ha analizado el tema de las niñas, niños y adolescentes de forma poco específica, ya que en el tema se encuentra regulado en el artículo 69, fracción 23, para la atención de grupos vulnerables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y el artículo 13A, fracción 23, inciso A y D, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, estableciendo únicamente que esta comisión conocerá de los temas relacionados con del marco jurídico de los derechos de los niños y con la protección integral de los niños, adolescentes y de la primera infancia, de lo cual se advierte que se enuncia de forma muy genérica el análisis y estudio de los temas que se relacionan con la protección de niñas, niños, adolescentes, considerándolos como grupos vulnerables y sin especificar sus derechos y garantías y tampoco las acciones que requiere para garantizar el interés superior de la niñez o de niñas y niños y adolescentes y la primera infancia
o la difusión y promoción de estos derechos. El 19 de octubre del 2021 fue publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el acuerdo mediante el cual la 61ª Legislatura del Estado de México creó la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, la cual fue instalada el 27 de octubre del 2021 con el objetivo de garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado de México forma parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás normatividad en la materia. Sin embargo, de conformidad con lo que establece el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la naturaleza de las comisiones especiales es tener el carácter de transitorias, lo cual implica que, al término de la 61ª Legislatura del Estado de México, también terminan sus funciones la Comisión Especial de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia. En este orden de ideas, la Comisión Especial ha informado oportunamente sus actividades especiales y especializadas para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la primera infancia, entre las cuales se encuentran destacadamente las siguientes: impulsar, colaborar, gestionar y coadyuvar al desarrollo de políticas, programas y estrategias en favor de la salvaguarda del interés superior de la niñez, con la finalidad de proteger de forma integral los derechos de niñas, niños, adolescentes mexiquenses. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la administración local e instituciones estatales, nacionales e internacionales especializadas en la materia, cuyas atribuciones están vinculadas con el objeto de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, con el Poder Judicial, municipios, organismos públicos y representantes de la sociedad civil. Respetar y hacer valer lo establecido en el párrafo 1º y 9º del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a que varones y mujeres son iguales ante la ley, así como el deber del Estado por velar y cumplir todas las decisiones y actuaciones con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, para garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco jurídico para la protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes y la primera infancia en el Estado de México. A la Comisión Especial han sido turnadas más de 34 iniciativas y puntos de acuerdo de las cuales 10 han sido aprobadas y las restantes se encuentran en estudio y análisis para que, en su caso, intervengan en los trabajos actores especialistas en los temas de cada propuesta legislativa, con el fin de garantizar su enfoque y aplicación para salvaguardar los derechos e intereses superior de la niñez mexiquense. Además, la Comisión Especial ha realizado diversos foros, talleres y participaciones en conferencias y talleres, coadyuvando con distintas dependencias federales, estatales, municipales, organizaciones civiles e internacionales para la defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la primera infancia. De lo antes expuesto, es de advertirse que la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia ha trabajado e impulsado de forma específica y especializada no solo las iniciativas y los puntos de acuerdo que han turnado, sino de forma transversal ha generado acciones para construir un andamiaje legal y moderno para que, en coordinación con las instituciones de gobierno y la sociedad civil, se generen políticas públicas que promuevan la gobernanza, construyendo así una sociedad más humana y sensible, con responsabilidad social, con una perspectiva integral para el respeto que privilegie el interés superior de la niñez y evite cualquier forma de violencia a este grupo etario. En consecuencia, se propone reformar algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para crear la Comisión para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Primera Infancia, cuyo objetivo será garantizar que la legislatura cumpla con las funciones a través del estudio y análisis especializado de las iniciativas o decretos que sean turnadas por temas relacionados especialmente con niñas, niños, adolescentes y la primera infancia, para proporcionar la atención que el grupo etario requiere en el Estado de México, por lo que se anexa el siguiente
en el siguiente cuadro comparativo para mayor referencia. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente. La honorable 61ª legislatura, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 61, fracción 1, y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 38, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir la siguiente iniciativa. Se adiciona la fracción 38ª, artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue. Artículo 69, puntos suspensivos. Fracción 38ª, la Comisión para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia. Segundo, se reforma el inciso A y se deroga el inciso C de la fracción 23ª del artículo 13A y se adiciona la fracción 38º del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue. Artículo 13A, fracción 23ª, inciso A, los relacionados con el marco jurídico de los derechos de las personas con discapacidad, de los adultos mayores y de cualquier grupo vulnerable. Inciso B, puntos suspensivos. Inciso C, derogado. Inciso D, puntos suspensivos. Inciso E, puntos suspensivos. Fracción 38ª. La Comisión para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia reconocerá de forma transversal de los temas, las iniciativas y los trabajos legislativos que se citan de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. Inciso A, los relacionados con el marco jurídico de los derechos de niñas, niños en la primera infancia, relacionados con la protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes y la primera infancia, el estudio, análisis y dictamen de las reformas constitucionales del ámbito federal y local, así como legales propuestas ante la Asamblea que se relacionen con los asuntos que trastoquen los temas de niñas, niños, adolescentes y la primera infancia. B, la coadyuvancia con los diputados que deseen presentar iniciativas en materia de niñas, niños, adolescentes y la primera infancia. El estudio acerca de temas de desarrollo de niñas, niños, adolescentes y la primera infancia y el contacto permanente con las instituciones públicas y privadas dedicadas a la atención de este sector etario para conocer sus necesidades. La legislación, políticas, planes y programas tendientes a la promoción, desarrollo y fortalecimiento de los valores y defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y la primera infancia. Las políticas, planes y programas de desarrollo dirigidas a niñas, niños, adolescentes y primera infancia en el ámbito estatal, en temas relativos a la administración y procuración de justicia relacionados con la violación a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de educación y cultura relacionados con el fomento de las actividades culturales, artísticas y de cultura de paz en el Estado dirigidas a niñas, niños, adolescentes y la primera infancia. En todo asunto relacionado con los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el respeto, promoción y defensa del ámbito estatal. En asuntos electorales que propicien la participación de niñas, niños, adolescentes y la primera infancia del Estado de México. En lo relativo al fomento de las actividades deportivas en el Estado que dirigidas a la integración y desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y la primera infancia. En igualdad, equidad, cultura de paz en los rubros siguientes: prevención de violencia a través de las TICs, prevención de atención y acoso y violencia escolar y familiar, los relativos a las iniciativas y reformas de leyes, códigos dirigidas a niñas, niños, adolescentes y la primera infancia. De manera global, todos aquellos asuntos que estén relacionados de manera directa o indirecta, mediante o inmediata, con niñas, niños, adolescentes y la primera infancia. Los demás asuntos que se le asignen en la legislatura de la Diputación Permanente o en la Junta de Coordinación Política. Transitorios, artículo 1, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo 2, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Artículo 3, se abrogan y derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 25 días del mes de enero del año 2024. Atentamente, el de la voz. Muchas gracias. Gracias, diputado.